Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y acá estamos. Esto es Sin Anestesia, pero mano a mano, sin anestesia. Y hoy tenemos un invitado que, bueno, puedo decir un amigo, alguien a quien quiero muchísimo, y que también es cierto, lo veo muy poco. Un ex jugador de fútbol, un ex gran jugador de fútbol, con un apellido que bastante diferente al resto, un apellido muy ligado al Club Defensores. Estoy con Mauri Tocayo, Mochi Vincielo. Mochi, bueno, para mí un placer tenerte acá y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Mauri, sí, una alegría. No lo pensé mucho cuando mandaste el mensaje y nos conectamos ahora por WhatsApp. Así que nada, para mí también es interesante poder compartir y esperar a ver qué sale a mesa de café. Mochi, vamos a empezar a hablar un poquito de tu infancia. ¿Qué recuerdos tenés si yo te llevo allá a los 6, 7, 8 años? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, en una pelota de fútbol, evidentemente, nacer donde naces en el seno de una familia que vivía y mamaba y consumía todo el tiempo el fútbol. Así que ese yo creo que la pelota de fútbol fue mi primer regalo y mi primer regalo y hoy viéndolo desde una bendición, ¿no? Sí, cuando ya estaba el camino formado o se dice el diario del lunes, tener una pelota y el segundo regalo de haber vivido a 40 o 50 metros del Club Defensor, ¿no? Que también ahí podemos usamos todo el tiempo. Claro, bueno, yo te iba a decir, las horas que has estado, por ejemplo, en lo que era la pista de Defensores, que sigue siendo la pista de Defensores, pero bueno, para aquellos que ya tenemos unos años más, una pista que estaba siempre llena, era difícil encontrar lugar para jugar ahí. Sí. Y los cambios de las pistas al día de hoy. En ese momento era cemento y en verano si te caías la pasaba bastante mal porque ibas a pelar. Pero sí, sigue estando ahí y el tiempo pasa y la pista sigue recibiendo nuevos jugadores y nuevos proyectos, digamos. En aquel momento, ya desde muy chiquito obviamente, naciste con una camiseta de Defensores. Era imposible preguntar, che, ¿quién te hizo hincha de Defensores? Pero digo, ¿era fanático? ¿En aquel momento era fanático de Defensores o nunca llegó a ese extremo lo tuyo? Sí, nunca lo vi por ahí, ¿sabes? Inclusive nunca me lo había planteado de qué lugar es el fanatismo, digamos, o el extremo del fanatismo, pero sí como un hincha de defender esos colores, pero no como un fanático. Y si era un fan, sí, bueno, después estoy tratando de pensarlo, pero mientras jugaban, no. Capaz que era más fanático, menos consciente cuando tuve un tiempo sin jugar y iba a la cancha, año 98, por ejemplo. Y bueno, ahí por ahí sí, pero mientras jugaba era tranquilo y bueno, nada. Pero de fanatismo no creo que vaya por ahí la palabra. Sí, por ahí más inconsciente de no pensarlo, pero sí de defender de lo que tenía que hacerlo así, tratar de hacerlo bien, ¿no? ¿Hubo alguna persona o personas o técnicos, hoy están de moda, ¿no? El entrenador, ya técnico en infantiles desde que son chiquitos, pero digo, ¿hubo alguien que vos decís, este tipo me enseñó bastante en lo que tenía que ver con lo futbolístico? Sí, yo recuerdo, bueno, aprender el fútbol o la profesión, digamos, jugando. Me encantó. Aprendiste jugando. Claro, jugando y con técnico, por ejemplo, que jugábamos era el Mosca, estábamos en la parte de infantil y todo eso, que era el Mosca HS. En una época estuvo con Antonio Boliviano también. Digo, para nombrar gente que me recuerdo que hemos pasado ese tiempo de niños. Y bueno, era esto, aprender jugando porque es divertido tener al Mosca y contarte una anécdota o algo y después tirarte la pelota y seguir como estabas en la pistita del fútbol de Defensor y pasar a jugar a una cancha. Pero con pocas presiones.
con pocas presiones. Te dejaban jugar. Sí, sí. Bueno, eso también, los tiempos han cambiado, no solo en la tecnología, ¿no? Después también veníamos hablando de eso, de cómo han ido cambiando la forma de comunicar, de hablar, y también en el fútbol, ¿no? Yo no frecuento las canchas, pero por ahí hablo con mi primo, con Feliciano, hablo con la gente que hablo, he ido con Stone, he hablado con partidos también Charles, y cómo ha ido cambiando también, o sea, desde los técnicos, quizás más preparados, a los niños también, con otra presión, o no, o jugando menos, quizás, en general, a grosso modo, lo que puedo ver hoy sin estar yendo a las canchas, pero sintiéndolo, digamos. Jugando menos, es cierto, por ahí te cuento, hoy se los llena mucho más de presiones, se les dan muchas más instrucciones, al chico que es muy gambeteador, ya a lo mejor bueno, hay que tocarla rápido, no hay que quedarse, y bueno, y la otra vez lo escuchaba a Aymar diciendo, ¿no? Qué feo que es, porque decía, el fútbol es un juego y uno aprende jugando, y él decía, es como si estás jugando a la escondida, pero te dicen, bueno, pero hay que esconderse siempre en ese lugar. El chico diría, yo no juego más a la escondida si me tengo que esconder siempre. Bueno, esa creatividad, por ahí muchas veces los técnicos en su afán por ganar, qué sé yo, ha ido cambiando un poco. Sí, por ahí la palabra que se me venía a mente, con más reglas a lo mejor, pero más, y las reglas y las instrucciones profesionalizan, digamos, entre comillas, el fútbol, ¿no? O sea, se acercan a infantiles de defensores, a lo mejor de equipos de pueblo, se están acercando más a las de Buenos Aires, a lo mejor son más profesionales. ¿Pero por qué? Porque también está preparado y hay más reglas, el que la enseña, el que la transmite, el director técnico en este caso. Mochi, ¿te acordás quién fue el primer técnico que te puso en primera? ¿Cuántos años tenías? Sí, estaba el Quino Monaldo en el 93. Antes que llegara Héctor Chavero en el 94 de Defensor, estuvo el Quino Monaldi, y me recuerdo con Gastón, con mi club. Él nos siempre se entrenaba, empezamos a entrenar con él en primera, me acuerdo de Areva, en esa época venían muchos jugadores de afuera, de Areva, bueno, no sé, en Estadio Vigilio, y entrenamos con ellos y tuvimos un par de partidos. No, nunca llegué a entrar, pero de suplente. Con Gastón Garro, me decía. Sí, con sí. Gastón Garro y Llega un partido con compañía, que yo digo, se me ponen, ¿qué hago con eso? ¿Qué edad tenía más o menos? El lateral por izquierda era con Villar, Luis, el hermano, Luis Mario, el hermano de Luis Mario, no importa, pero digo, que no se vaya a lesionar, nada, que no pase nada, porque ya tenía 15, 16 años, recién cumplido, o sea, inclusive no estaba tan preparado después cuando llega ECA también, uno tenía que hacer dentro de la cancha, eran más reglas o funciones también. Habías pasaste por las inferiores de Defensores, pero desde lo futbolístico hubo por ahí medio como un antes y un después con Héctor Chavero, ¿no es cierto? Diferente. Sí. Yo creo que sí, porque volvemos a lo mismo, o sea, el conocimiento también sin desmerecer, sin nada, pero bueno, en una realidad que sea mayor conocimiento de la profesión y eso también potencializar al jugador. Entonces, lo que me acuerdo de Héctor, por ejemplo, apenas llegamos, apenas él llega, empieza a ver a los jugadores, antes de traer jugadores, ella quería ver y conocer a los pequeños clubes. Y bueno, lo que nos hizo fue, básicamente, darnos, por lo menos en mi posición, me paró, me dices, 2 movimientos tenés que hacer. Con estos 2 o 3 movimientos que hagas, vos también vas a cumplir. Yo a partir de esos 2 o 3 movimientos que enseñe, que lo hacía con todo para formar en grupo, digamos, en equipo, te movías de una forma que empezaba a estar cómodo dentro de la cancha. Entonces eso fue lo primero que rescato de alguien cuando te transmite un conocimiento. 2 cosas y las haces bien y estás en paz porque sabes que y te vas acostumbrando a eso, ¿no? Bueno, Mochi, me decías lo de Héctor Chavero, 2 o 3 conceptos que él te enseñó y que ayudaron a que vos, seas un mejor jugador de fútbol, que puedas agregar esos detalles a tus condiciones que ya traías desde nacimiento, obviamente. ¿Cómo eras adentro de la cancha, Mochi? ¿Se terminaba el partido?
tocaba perder, ibas a tu casa, era un fin de semana normal o el otro día era el día normal, la noche ese era el día- o te ponías muy mal cuando se perdía, por ejemplo. Sí, era como dos personas distintas, ¿no? Uno como jugador y otro como ser humano fuera de la cancha. Y sí, me lo tomaba muy personal el partido. Si ganábamos, estaba todo muy bien. Y si perdíamos, era un día muy agradable. Hasta bueno, llegaba hasta allá, sí, meterme en la habitación y llorar, y que nadie me hable por mucho tiempo, y por varias horas, a lo mejor no cenaba o lo que sea. Pero sí noto ahora eso, la diferencia dentro de la cancha y fuera, ¿no? Eso es un poco que quizá le pasa a varios jugadores, ¿no? Dentro de la cancha se transforma y así como querés pelear con todo el mundo o querés, hombre, y después fuera de la cancha uno más tranquilo, con la voz más pausada. ¿Te acordás de alguien que, no sé, que te haya provocado entre una cancha, que te hayan expulsado, por ejemplo, por insultarte con algún jugador? ¿Te pasó con alguien que a lo mejor, que algo que te venga rápido a la cabeza? Sí, 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 bueno, cuando viene rápido a la cabeza está bueno porque es lo que más vivido tenés, digamos, pero sí he tenido de las inferiores, que tengo con uso empecé a pasar un poquito, siempre tenía un enemigo dentro de la cancha, algún delantero, no sé si querés que nombre. Sí, Que somos sí. súper, bueno, somos amigos, somos hasta hemos compartido, por ejemplo, que en primera se veía Diego Cuñoto, igual ahora compartimos, bueno, con Germán y eso, como vimos con Fasano, hemos compartido cenas, hemos Guido Puñolo, Gustavo Levati, también me recuerdo cuando estaba en Compañía. Sí, sí, ya después en primera, bueno, en primera no, por ejemplo, ya era más de en inferiores, se ve que después de haber crecido un poquito ya. Como que estaba... Estando en primera, que jugué 4 o 5 años, no recuerdo haber tenido así ese tipo de batalla. Fue todo esto, los nombres que se me vienen, por ejemplo, Diego y Gustavo son de inferiores. ¿Hay un gol que recuerdes? No has metido mucho por tu posición, pero digo, así como decíamos, lo primero que se te venga, ¿te acordás de un gol? En defensor he metido goles, así que me acuerdo los en primera, me acuerdo de los dos goles. Y los dos goles fueron de visitante, uno fue en Carmen de Arecos, me acuerdo Carmen de Arecos, y el otro fue en Arroyo Dulce. Y fueron los dos goles casi seguidos, creo que pasaron 2 fechas y dicen, así que fue Cuando en los dos goles. Cuando metiste el segundo gol dijiste, ahora se me destapó, ahora empiezo a meter, pero no se quedaste ahí. Sí, sí. Sí, sí, lo que se siente también, ¿no? Digo, qué linda sensación, porque era muy nuevo, ¿no? Era patear para arriba, pero digo, metido fuera, así que ahí pude entender lo que es meter un gol y celebrar. Pero bueno, los que están viendo esta nota, los que están viendo este mano a mano, vamos a decirle que no era patear para arriba. Siempre te gustó jugar al fútbol. Esto también tuvo que ver con Héctor Chavero, o esto fue algo que a lo mejor ya traías de chico, el tema de jugar, si se podía gambetear, si se podía tirar una pared, pasar de ataque. Digamos, no era el defensor que quitaba y le pegaba y la pateaba la pelota para lo más lejos posible. Sí, 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 me gustaba cuando jugábamos bueno, ahí vuelvo a la pista donde aprendíamos jugando. Sí, era como que me gustaba gambetear, un espacio reducido, ¿no? La canchita de la pistita de club es 4 y el arquero. Entonces ahí sí me recuerdo como habilidoso, digamos, me gustaba enganchar, y capaz que eso después lo trasladé a mi posición, ¿no? Que realmente es más en la defensa, ¿no? Hay una foto que se hizo muy conocida, viral, y que todavía sigue apareciendo de vez en cuando, que estás contra un paredón en la cancha de Compañía, lleno de barro, y no sé si también con algo de sangre. ¿Te acordás de ese partido? Sí, sí, me acuerdo, sí, año 96, julio, inclusive hasta el día, el 9 de julio creo que fue, que estuvo por suspenderse porque llovió mucho. Sí, y ese partido, recuerdo que perdimos y me acuerdo de la jugada también, una jugada hasta media tonta, porque yo voy al piso, digamos, a tratar de sacarse y era el rival, era Lucho Gelo, me acuerdo que llevaba la pelota. Y me tiro de atrás de él para tratar de sacársela y cuando levantan el pie para ir corriendo con la pelota me pegan fue en el labio, me acuerdo, me parto superior del labio.
Sí, y quedó una foto porque, o sea, me acuerdo estaba Enrique que me atendió, Enrique Maldonado, en el preparador físico y entraban a auxiliar a los jugadores. Y me acuerdo de haberme apoyado en el paredón porque me sentía, viste, el golpe. Mareado. Sí, sí, un poco, sí. Y bueno, ahí creo que, bueno, Carlitos Ricci que que termina sacando la foto y bueno, quedó esa imagen. Defensores, bueno, tuviste grandes momentos desde todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, campañas espectaculares hechos ahí con Héctor Chaveri, con grandísimos jugadores. ¿En qué año es que te vas de Defensores? Y, yo me voy, empiezo en el 94 a jugar y me voy en el último torneo que fue tanto Pichi Santana de técnico, no me recuerdo, pero sí, en el 99. En el 99 yo jugué, en el 94 al 99 estuve un año expulsado, bueno, ahí tuve en el 98, en el 92. Y yo llego, bueno, esto pasar de Defensor a lo mejor a la etapa de mía en Canadá, el contacto, el intermediario, fue, me acuerdo de Waldo Espontón. El hermano de Claudio. Claudio, sí, sí, que era Waldo fue, digamos, a ver si lo puedo resumir, hacerlo la anécdota, cómo llego a Canadá, corta, ¿no? Pero él en el 99, miento, en el 98, porque en el 98, él va a Defensores, había jugado con nosotros hasta el 96, creo, y va a visitar, cuando viene a Salto, vuelve a Salto, no sé dónde estaba él, vuelve a Salto y pasa a visitarnos a Defensores, a un entrenamiento que estábamos haciendo. Y me saludábamos todos y le pregunto, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No, me voy ahora en enero, era octubre del 98, fíjate más o menos. Yo no estaba jugando ese año, pero a finales del 98 me vuelvo, estaba en Buenos Aires, que me vuelvo a Buenos Aires y empiezo a entrenar para prepararme para el 99, para el torneo que viene. Cuando me dice, no, ahora a finales del principio de enero, eso me voy a jugar una Copa Latina, un torneo amateur en Miami. Y nada, ya lo había jugado el año anterior, creo. Y ya, como así, bueno, si necesitan un lateral por izquierda, ¿cuánto tenemos en cuenta, digamos? Y quedó eso, octubre, noviembre del 98. Yo me acuerdo, después me fui de mochilero, de mochilero al sur, todo enero me fui, parte de enero. Cuando llego del viaje para Mochila, le dice mi vieja, venís ya porque me salió esto de ir a Miami. ¿Y por qué cuento esto? Porque en Miami, bueno, nos ven jugar ahí, bueno, el equipo donde estábamos, Walt y un par de argentinos, ven jugar un representante, alguien que conocía la liga esta de Canadá y Estados Unidos, y bueno, así, ahí empezó todo, o sea, en el 99 y después vuelvo en el año 2000. O sea, en el 99 no pasó nada, quedamos afuera, y en el 2000 vuelvo a jugar este torneo, y ahí es cuando se da la posibilidad de lo que es Canadá, como un chico peruano, un representante que también se me da peruana, y bueno, él nos dio la posibilidad de vernos, y nos vio, y me interesó representarnos, digamos, como empezar a ver si, a probar suerte con nosotros. ¿Seguiste jugando de marcador de punta? ¿Te cambiaron de puesto allá en Canadá? Sí, cuando llego a Toronto, jugaba con línea de 3. Y yo ya había jugado, bueno, con Héctor había empezado con línea de 4, pero después pasamos a línea de 3, así que toda mi carrera fue con línea de 3. Esos fueron los 4 años en Toronto. Después, siempre con línea de 3. Y después cuando me voy a Montreal a jugar en el año 2004, jugábamos con línea de 4. Y ahí me pasan a lateral por izquierda, que me encantó, porque, bueno, tenía más participación, me estaba adicto de volver a la pistita, no a jugar más, a lateral por izquierda ahí, tratar de desbordar, tirar en el centro, podía tener una gambeta. O sea que la diferencia de una posición, ¿no? Línea de 3 más defensivo. Ahora se utiliza, se abren un poco más, tienen como un poco más pero en esa época era defender y tocar enseguida. Y escucha, el tema económico, ¿estabas allá? ¿Te alcanzaba lo justo? O además de jugar, de pasarla lindo, de conocer otro país, también podía hacer una pequeña diferencia? Sí, bueno, de hecho, y gracias al fútbol, tengo una pequeña entrada, pequeña que alcanza para el sustento y el abrigo, digo, que es lo que necesitamos en este plan, no mucho más. Y eso fue gracias al fútbol, sí. Pude ir ahorrando, inclusive cuando paso a Montreal, ahí cuando pude empezar a hacer un poquito más, los sueldos eran un poco mejor, o sea, el equipo estaba mucho más organizado. De hecho ahora está el mismo dueño que está en MLS, Saputo, que bueno, le digo como anécdota para como
compró el Bolonia de Italia, es una persona con mucho dinero y le gusta el fútbol y se ve que bueno, empezó a invertir ahí. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Toronto, Montreal, jugando al fútbol. ¿Qué edad tenías ahí cuando estabas jugando todavía? ¿Hasta qué edad jugaste? Yo me voy con 22, me voy en el 2022 para 23, digamos. Sí. Y termino jugando, cumplido recién 30 años. O sea, tuve 8 temporadas en Toronto, en Canadá. 4 años en Toronto y 4 años en Montreal. ¿Cada cuánto venías acá? No, lo que más estuve sin venir fueron 2 temporadas, 2 años. Pero no, la liga ahora cambió, se extendió mucho más. Con MLS se extendió mucho más el tiempo. Pero si no eran 6 meses. 7 meses con la pretemporada y 6 meses de torneo. Ahora creo que son 9. Me parece que va la temporada de MLS. O sea que tenía tiempo para venir sin prioridad. Pasa que después, cuando yo estoy 2 años sin venir es porque ese torneo terminaba lo que es cancha de 11 y empalmaba con muchos chicos que jugaban, empalmaba con indoor. Se juegan en cancha de hockey sobre hielo, tiran un césped artificial, los arcos pegados a los muros, ¿viste? El hockey sobre hielo. Sí. Bueno, creo que son 60, no sé cuánto la cancha. Y ahí jugué 2 temporadas. Entonces cuando yo jugaba esa temporada no podía venir, porque ahí sí terminaba el torneo de 11 y me iba, y ya enseguida empezaba a entrenar a un fútbol totalmente diferente. Y bueno, ese le jugué 2 años. En 2000, temporada 2000-2001, y la otra fue 2003-2004 en Filadelfia. Mochi, y te preguntaba esto porque, bueno, eran otras épocas. Hoy los chicos a lo mejor están acostumbrados, es más fácil ver chicos que se iban. Pero en aquel momento, y me incluyo, estar lejos de la familia no era tan fácil para la gran mayoría. ¿No te costó nada o también de entrada fue duro? No te pregunto para tu viejo porque me imagino para tus viejos, pero digo, ¿para vos te la bancaste el tema de ir, de estar un año allá? Sí, sí, puedo decir sí y desarrollar un poco, ¿no? Pero ¿por qué? Porque me acuerdo en mi cabeza era, bueno, era como un juego. O sea, ir, viajar, me acuerdo que más una posibilidad en esa época tenía, por eso te hablé de la mochila también, que hice un par de viajes de mochilero, me gustaba. Tenía eso como decir, que bueno, quería conocer, quería viajar, quería. Entonces no me importaba el sueldo, cuánto iba a ganar, que de hecho no eran grandes cantidades, pero viajar, conocer, eso era lo que me motivaba. Entonces, al estar motivado por ese lado y hacer algo que me gustaba, como que te da fuerzas para no extrañar, digamos, básicamente. Creo que eso, cuando vos tenés claro y te gusta lo que haces y tenés eso, ya, creo que esas emociones no juegan tanto. Me dijiste, porque esto es una charla de café, mano a mano, no traje nada escrito, voy preguntando en la medida que me vas respondiendo, y me dijiste de mochilero, la mochila, y yo digo mochita. Me acordé y digo, ¿por qué mochita? ¿Por qué mochi? Asocié y digo, le voy a preguntar esto. Eso fue mutando, creo que en alguna otra entrevista me lo han preguntado. Ese fue un apodo de Mosca, 7, 8 años, infantiles, me acuerdo. En la cancha del Palomar estaba, me acuerdo, en la cancha del Palomar me dice, Moschita me llamaba, no sé por qué, a eso no sé por qué, y Mochita. Y después fue como fue mutando, Mochita, Mochita, y después se ve que era más fácil, Mochi, y quedó Mochi. Pero no tiene nada que ver con mochila. Es decir, que en todo caso se lo tendríamos que preguntar cuando lo tenga acá el Mosca Marchese si se acuerda por qué el Moschita. Claro, porque sí, ¿dónde salió eso? ¿Cómo introdujo ese sobrenombre? Escúchame, estando allá en Canadá, seguías siendo, digamos, un tipo al que le gustaba mucho el fútbol, un apasionado de deporte. ¿Qué es lo que sucede allá? ¿Cuándo se produce el cambio de ese Mochi que bueno, que yo lo conocía de chico, ese Mochi que hemos jugado en la pista de Defensores, algún Babi, de ese Mochi que compartimos la primera Defensores, de ese Mochi que yo conocía, fanático y enloquecido por el fútbol? Luego sucede algo cuando vos ya no estabas acá. Seguramente entendés para dónde voy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde vino la transformación, el cambio? Sí, a mí yo lo que jugaba de fútbol,
pero no era, no sé cómo era, cada uno tiene su forma, pero no me gustaba ver, no era era jugador de fútbol, pero no era un fanático de ver y de comerme todos los partidos y ver televisión y hablar de fútbol y analizar de fútbol. Inclusive nunca me metí a ser técnico o algo yo porque no sé analizar, tenía que prepararme para eso. Jugaba al fútbol, lo hacía lo que tenía que hacer y me iba a mi casa y ahí siempre fue así. Entonces como que después, a lo mejor lo que va a tu pregunta, cuando yo dejo de jugar al fútbol, un corte y un giro de 180 grados, creo que se dice, así hace 360 volvió a mí. Yo digo, cuando dejo de jugar y que empecé a sentir, si ya querés llegar a ese lugar donde, donde dejo de jugar al fútbol y esta nueva vida, es como que me empezó a pasar esto de más allá del fútbol y empezar a tener otros tipos de pensamientos, de ver cosas que empezaba a sentir, hacerme preguntas y estas búsquedas. Esto cuando nombré que el chico, él me cuenta que dijiste plano en este plano. Empiezo como a conocer más allá de los cinco sentidos, ¿no? Un plano donde digo, espiritual y empezar a preguntarme y bueno, a charlar con gente y sentir ese dentro mío, como esa necesidad de conocer más eso. Que si hago una comparación ahora que estoy pensando la respuesta, no me pasaba con el fútbol. No me gustaba hablar, no era que disfrutaba hablar de fútbol o analizar un partido de fútbol. Y esto sí. Pero acá no es que vino una persona, te dijo, acompáñame, vamos a ir a este lugar, o tomá, lee esto. ¿Vos solo lo hiciste este clic o hubo una persona que te llevó para este lado? Si lo pienso es más interno fue. Sí, he leído libros, me acuerdo, pero fue como más una decisión interna, como un sentir interno y después empezar a expresarlo inclusive fue una batalla bastante interesante porque fueron 2 años. Yo empiezo a sentir dejar de jugar al fútbol 2 años antes de dejarlo. O sea, desde el 2006 me empezó a pasar. Conozco después a empezar a charlar con gente, empiezo a conocer gente, sí. Eso después empieza a llegar. Pero al principio fue como interno, ¿no? Es decir, empezar a preguntarte y a interesarte por ese tipo de respuestas, ¿no? Eh, Vos eras, no sé, hasta ese momento se podía decir que era una persona católica, nunca había ido a misa, sí eras católico y bueno, y hubo un cambio, te fuiste para qué lado, ¿se entiende? Sí, sí. No, católico, bueno, nacemos acá y es un poco como algún puesto pero no reflexionado, por lo menos no lo practicamos. Pero después cuando empieza a pasar eso, sí, me acuerdo empezar a leer la Biblia, la escritura, no entender, pero bueno, a empezar a leerla y después en una biblioteca, me acuerdo en Montreal, había una biblioteca muy grande, muy linda y había con mucho material en español y empiezo a conocer un poco de budismo, bueno, como que empiezo a mezclar cosas, pero a mezclar para empezar a nutrirme, a formarme a través de esa cantidad de alimentos y de formas de ver la espiritualidad, ¿no? Con el catolicismo, el budismo, lo que más leí fue en budismo y catolicismo, a través de la Biblia y otros libros, estando en Canadá. Y después ya conocí un grupo de gente, digamos, a Carmen de Areco, también hablaba como un poco, a ver, de contactados, extraterrestres. Empezó como a llenarse, al principio eso, a llenar cosas y hoy, a lo mejor no para adelantarme, pero sí como para dar un avance, hoy he podido discernir y correr y ya quedarme con lo que empecé a sentir que es, no como llenarme de cosas y tratar de meterlas y hacer una. Lo que empecé a discernir y ya elegí quedarme, que sí que después llegamos a quién he elegido y qué camino seguir también. Me hablabas y bueno, siempre recuerdo una frase que dice que, bueno, que las religiones que separan hombres se alejan de Dios, como diciendo, a ver, no es que la verdad absoluta está acá y no está ahí o está acá, pero bueno, pero me encanta esto que vos me estás diciendo. A ver, por ahí me adelanto, pero hoy si yo digo, Mochi, vos, ¿en qué religión te enmarcás? ¿O dónde te parece a tu criterio que está la verdad? Claro, yo elegí seguir el camino de Cristo, ya sus enseñanzas, su filosofía
Y a través el libro que elijo es el de la Biblia, es la Sagrada Escritura. Y a partir de esa relación personal con la escritura, con este libro en particular, bueno, ya eso después de haber pasado por un grupo de Carmen de Areco, 3, 4 años, yendo un sábado que nos juntábamos, me acuerdo, un sábado por mes. Después conozco un grupo de gente colombiana que vino a Pi y bueno, también una forma de ver y encarar este mundo espiritual. Y después, estando de ese ya año más o menos, me gusta ubicarme en los tiempos a veces, año 2017, 2018, siento como, seguía como buscando, como preguntándome, si no sé, entiendo, llenándome, pero en la búsqueda. Y sentí como que si buscaba la verdad, eso bueno, es la primera vez que lo voy a compartir, y a lo mejor eso va a ser un poco más masivo, si no es son un grupo en un hindú. Pero sentía, buscar la verdad y se me manifiesta la tapa de una Biblia. Fue algo fuerte para mí también, si bien había tenido ese tipo de experiencias, como que en un segundo sentir algo muy marcado. Y bueno, obedecí a ese sentir, a ese pensar que fue en un instante. Y me acuerdo haberme comprado una nueva Biblia, una Reina Valera, bueno, y empezar a leerla. Y empezar a sentir a ella esa parte, si bien yo ya la había leído algo de las escrituras, año 2000, más o menos, de alguna forma, no entendía muy bien. Y ahí sí empecé a sentir y a hacerse lo que está escrito, como empezar a hacerse vivo, ¿no? Decir, qué bueno esas enseñanzas, empezar a sentirlas y después que entran y las después ponerla en práctica, ¿no? Obedecer y tratar de vivir acorde a esas enseñanzas. Mochi, me decías esto, no solamente el leer, sino el actuar. Ese actuar, ese, no sé, sentir por el prójimo, es algo que, bueno, que vos siempre estuvo presente o también fue cambiando, fue mutando y hoy es diferente, se siente distinto. Sí, hay un proceso, o sea, hay un proceso digamos, de- desde los 30 años que elijo empezar a vivir de esta forma o a alimentarme de esta forma o a buscar desde ese lugar. Hay un proceso donde uno también, ¿cierto? Quizás esté esa semilla digamos, puedo empezar desde la espiritualidad y de la espiritualidad el amor hacia el prójimo, el amor, el conocer la verdad, todas esas frases, digamos, o aforismos que son muy lindos, están y empiezan a crecer, porque también uno necesita, como el fútbol, como cualquier profesión, es practicarlo, es amarlo y es practicarlo, y más practicás, más lo desarrollás, más transitas, más amor sentís. O sea, es como un mismo proceso, pero de distintos lugares. Puedo hacer que es el mismo proceso. Yo al fútbol, digamos, lo hacía con esa conciencia, era jugador de fútbol. Ahora siento desde ese lugar empezar a seguir alimentándome. Entonces hay un proceso. O sea, crece el jugador de fútbol, también crece ese amor, crece ese conocimiento, se aumenta, crece la fe, se forma ese ser espiritual, o esos atributos espirituales que a lo mejor como un jugador de fútbol, mejor me quedo pateando paredes. Bueno, ahora que fue para decir, metió el gol, dice, pero pateo y dijo patearlo ahí, bueno, y me quedo entrenándolo. Y esto sería más o menos lo mismo, pero desde ese lugar. Eh, Desde tu mirada y después de todo lo que has leído, eh, ¿existe, como se les dice a los chicos, está el cielo y el infierno? El que hace las cosas más o menos mal va a ir a un infierno, el que hace las cosas más o menos bien va a ir al cielo. Eh, bueno, hay un reencuentro. ¿Pensás en algún momento con las personas que acá te rodearon? Sí, eso es digamos, lo interesante de empezar a vivir o a ponerle parte digamos, yo digo, en estos tiempos, digamos, poder buscar desde ese lugar. Yo en esta nota a lo mejor digo, bueno, que gente se interese también por dedicar un tiempo a esa búsqueda interior. Después empiezan a salir, obviamente, más tiempo le dedica, entre comillas, de escape, ¿no? Por decir que una profesión. Pero más tiempo sentís ese camino, esa forma que podés crecer y desarrollar. Empiezan a haber esas preguntas que son las mismas de hace siglos y de que la humanidad existe. Empieza a tener respuesta y no solamente respuesta que vos decís a la lógica, sino también a esa experiencia. Concretamente, el cielo o el infierno.
Bueno, yo digo, cuando me siento a charlar con amigos de esto, el cielo y el infierno puede estar aquí también. O sea, lo podemos vivir en este lugar cuando, a veces, el fútbol, el cielo para los de Boca, ganaron 1-0 hace unos días, el infierno para los de River. O sea, literal, cómo podemos vivirlo también en este plano. Digo, trato de llevar ese el infierno fuera, no, que no sea fuera de esa parte, sino que sea, digo, cuando estoy contento, cuando estoy bien, o cuando estoy triste o depresivo. O sea, cómo puede desencadenar. Entonces, en la espiritualidad será así también, claro, si existe en este plano. O sea, yo puedo vivir en este plano eso, ¿cómo no puede seguir existiendo eso cuando dejo el cuerpo? Pero también mucho más allá de los 5 sentidos, ¿no? ¿Y cómo definirías entonces qué es la muerte? Bueno, desde el cristianismo y de lo que siento, es muerte, sería muerte y resurrección. Lo que festejamos, se celebra en las Pascuas, es muerte y resurrección. Destruiste templos, le dijo, y al tercer día lo reconstruiré. Y pensaba que estaban hablando del templo de Jerusalén, que tardaron cientos de años en construirlo. No podían entender, claro, que no entendían que estaba hablando de su cuerpo. Destruya este cuerpo al tercer día. Bueno, es lo que a mí es, y cuando eso se empieza a hacer cada vez más vivo, pasa de creerlo a través de la lógica y empezar a sentirlo vivo, eso es lo que te trae, termina trayendo paz y tranquilidad. No digo que lo tenga muy claro, pero quiero que siga creciendo eso. Pensemos que es muerte y resurrección. ¿Cómo será todo eso? Puede ser la otra pregunta, ¿cómo es todo eso? ¿Cómo resucitamos? Bueno, todas esas preguntas van a ir, si te las hace él, dice, si existen es porque tiene que haber una respuesta. Mochi, eh, estamos por ahí, bueno, terminando la nota. Obviamente que te agradezco por haber estado acá y, y quedan un montón de preguntas que, bueno, que por ahí te voy a invitar para seguir charlando, pero no puedo terminar sin preguntarte quién fue Pirincho Vincielo. Bueno, fuimos hablando de mi papá desencarnado, murió hace 2 años por allá. Y fue mi padre, fue un regalo también. Regalos de esto que al principio de la nota hablaba de regalos. Regalos de haber nacido también en un seno familiar sano. Regalos desde ahí el principio y regalos de estar a 50 metros del club. Y un montón de regalos hasta llegar a mi padre. Fue mi padre, mi madre, mi familia, con parte de esos regalos también. El regalo por el contexto, ¿no? Por la tranquilidad de vivir en un seno tranquilo, digamos. Y eso fue parte también lo hice mi padre, mi madre, mi mamá, bueno, mis hermanos, tengo sobrinos ahora, me han llegado y bueno, compartimos almuerzos, cenas, en un contexto de mucha paz y de mucha tranquilidad, que eso son otros regalos también. Digo, tenemos que terminar, pero nada, me dan ganas, ¿viste? Y digo, te veo tan tranquilo, te digo, ¿quién fue Pirincho Vincielo? Y me hablas con una tranquilidad enorme. Eh, Pirincho ya no está. Digo, lo tomaste así también con esta naturalidad, digamos, el día que se fue. No te volviste loco. No, es por esta razón, por lo que estamos hablando y, y eso, digamos, va de la mente al corazón, del corazón a la práctica, y bueno, y ahí empieza eso, que llegan cosas y llegan, y a ver, dicen que entrenamos para jugar el domingo, ¿no? Básicamente los trato de hacer siempre comparaciones con el fútbol, que es interesante. El domingo se ven los pingos. Bueno, cuando suceden este tipo de acontecimientos, es como si fuera el domingo y el tema de la muerte es el clásico, no es un partido más. Creo que estoy haciendo una analogía, ¿no? O sea, no es de la muerte de un ser querido, un padre, y sobre todo ese, yo no soy padre, pero de un hijo sin padre, es el River Boca del domingo, no es el River, me voy a nombrar un equipo chico a lo mejor para ver. Esto es lo mismo, o sea, ahí se puso a prueba y la prueba es esa, entender a ver cuán verdadero está dentro tuyo para ver qué reacción tenés en esa. Entonces, a mayor conocimiento, a mayor verdad, por lógica es mayor paz y mayor tranquilidad también. Y te hago esta sí, prometo que es la última, pero ¿por qué? Quiero saber, al menos para vos, para Mauri Vincielo, para Mochi Vincielo, y para llevarlo a los oyentes, a los televidentes, eh, ¿pensás que algún día va a haber un reencuentro con Pirincho? ¿Lo vas a volver a ver a Pirincho?
como que no, eso no sé cómo se... Entiendo, estudiar la escritura y lo que siento y entiendo es que en casa de mi padre no se turbe vuestro corazón, dice, pre en Dios, pre también en mí. En casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, habla del cielo, el paraíso, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, que si alguien está interesado que lean eso, porque el Apocalipsis lo vemos como algo muy final y muy dramático, pero después Apocalipsis 21 y 22 es lo que todo ser cristiano y creyente en Cristo está esperando, ¿no? Entonces, ¿cómo será? No lo sé, pero para cerrar, si querés, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el nuevo reino celestial que estamos esperando. ¿Y cuándo sucede? Uf, cuando cerramos los ojos. Cuando cerramos los ojos, es tu cielo o un infierno. Si hiciste las cosas bien y venciste, entiendo que el espíritu, lo que es eterno, va a esas moradas celestiales. Mochi, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer tenerte acá, ya te digo, probablemente vaya a haber una segunda invitación y bueno, muchas gracias a ustedes. Esto fue Mano a Mano, sin anestesia, hoy con Mauricio, con Mochi Vincielo.